A principios de 2020, la Reserva Federal de Estados Unidos creó más de 4 billones de dólares de la nada en solo unas semanas. En 2021, el gobierno envió cheques a millones de personas, incluso a quienes nunca dejaron de trabajar. En 2022, Rusia fue expulsada del sistema financiero global. En 2023, China y Brasil empezaron a comerciar sin usar dólares. En 2024, los bancos centrales compraron más oro que en cualquier otro año en medio siglo. Y hoy, en 2026, Estados Unidos paga más intereses por su deuda que en el peor momento de la inflación. Ahora dime algo, si tienes dinero en el banco, si estás ahorrando, si piensas jubilarte, ¿de verdad crees que nada de esto te afecta? ¿Por qué? Todo lo que acabo de decir tiene una sola consecuencia: tu dinero está atrapado dentro de un sistema que está cambiando, y la mayoría no se dará cuenta, hasta que ya sea demasiado tarde. No te voy a vender pánico, pero lo que descubrí leyendo los mismos documentos que leen los grandes fondos de inversión, el FMI y los bancos centrales me hizo replantear dónde tengo cada dólar, porque todos llegan a la misma conclusión: no viene una recesión normal, viene un cambio en las reglas del dinero. Tu cuenta de ahorros, tu jubilación, tus inversiones, todo fue diseñado para un mundo que ya no existe. Y aquí está la parte peligrosa: la mayoría sigue jugando con reglas viejas, mientras el tablero ya cambió. Piensa en el sistema financiero como un contrato invisible. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo hizo un trato con Estados Unidos. El dólar sería la moneda global. El petróleo, el comercio y las deudas se pagarían en dólares, y a cambio, Estados Unidos mantendría una moneda fuerte y estable. Ese contrato duró más de 70 años. Pero ningún contrato dura para siempre. En 1971, Estados Unidos rompió la regla más importante cuando dejó de respaldar el dólar con oro. Desde ese momento, el dólar depende solo de una cosa: confianza. Y la confianza se rompe cuando se abusa del sistema. Hoy, Estados Unidos debe más de 36 billones de dólares. Eso es más de lo que produce en un año entero. Es como una persona que gana 60,000 al año pero debe más de 72,000 en tarjetas de crédito. Durante décadas, eso funcionó porque el mundo seguía confiando. Pero ahora Estados Unidos tiene una población envejecida, fábricas fuera del país, y necesita pedir dinero solo para pagar intereses. Eso ya no es una economía sana, eso es un sistema estirado al límite. Y cuando los gobiernos llegan a ese punto, no quiebran, imprimen, crean dinero para pagar deudas. Eso calma a los mercados, pero destruye lentamente el valor de tu dinero. Y eso solo funciona mientras el mundo siga queriendo dólares. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Una de las señales más claras de que un sistema monetario se está debilitando es lo que Ray Dalio llama desorden interno. En pocas palabras, es cuando la distancia entre ricos y pobres se vuelve tan grande que la sociedad empieza a fracturarse. En Estados Unidos, los datos más recientes muestran que una pequeña élite controla una parte enorme de la riqueza del país, mientras que la mitad de la población apenas posee una fracción mínima. Esa concentración no se veía desde hace generaciones. La desigualdad por sí sola no destruye un sistema, pero sí crea algo mucho más peligroso: inestabilidad política. Y cuando la política se vuelve inestable, la gente deja de confiar en las promesas del gobierno. Piénsalo así: si crees que un país puede entrar en caos social, crisis política o problemas fiscales, ¿le prestarías dinero por 10 años con intereses bajos? Claro que no. Buscarías algo más seguro. ¿Y a dónde va el dinero cuando la confianza desaparece? Va al oro, va a activos reales, va a reservas que no dependen de un solo gobierno. Eso es exactamente lo que han estado haciendo los bancos centrales en los últimos años. Han aumentado de forma agresiva sus compras de oro y han reducido su dependencia del dólar. Así es como cambian los sistemas globales, no con discursos, sino con decisiones financieras reales. El segundo factor de Dalio es el desorden externo, los conflictos entre países. Cuando Rusia fue expulsada del sistema financiero occidental,
El mensaje fue claro para todo el mundo: si no sigues las reglas del sistema dominado por Estados Unidos, tu dinero puede quedar bloqueado. Desde entonces, cada vez más países han empezado a comerciar entre sí usando sus propias monedas. China, Brasil, Rusia, India y otros han creado acuerdos fuera del dólar. Incluso países exportadores de energía han empezado a hablar de aceptar múltiples monedas. Esto no es teoría, esto ya está ocurriendo. Cuando una moneda se usa como arma, los países buscan una salida. Es como una corrida bancaria. Un banco no quiebra porque esté técnicamente roto, quiebra porque la gente deja de confiar, saca su dinero y eso lo rompe. El sistema financiero global funciona exactamente igual. Ahora, veamos cómo esto afecta a una persona real. Conozcamos a Daniel. Tiene 42 años, tiene ahorros para la jubilación, aporta cada mes, sigue todas las reglas. Las calculadoras le dicen que tendrá una gran suma cuando se retire. Suena bien, hasta que miras los supuestos. Asumen rendimientos estables, asumen inflación baja, asumen que el dinero del futuro valdrá casi lo mismo que el de hoy. Pero en un cambio monetario, esas reglas dejan de funcionar. Si la inflación es más alta de lo esperado, el poder de compra se destruye. Si la moneda se debilita, los ahorros pierden valor real. Si las tasas suben, los bonos caen y las acciones sufren. Daniel no perdería porque hizo algo mal, perdería porque el sistema cambió, mientras él seguía jugando con reglas viejas. Ahora, pongamos todo en perspectiva. Las transiciones monetarias no ocurren de la noche a la mañana. Son cambios estructurales que tardan años, incluso décadas, pero sus efectos se acumulan, y la mayoría de la gente no ajusta su comportamiento hasta que ya es demasiado tarde. Es la misma psicología que vemos en el cambio climático o en hábitos de vida. Los cambios graduales se ignoran hasta que se convierten en crisis. Los gobiernos tienen dos caminos cuando un sistema monetario está en riesgo. Opción 1. Arreglar los problemas de fondo, reducir gasto, aumentar impuestos y reconstruir la confianza en las instituciones. Esto requiere valentía política y disposición a soportar dolor a corto plazo por un beneficio a largo plazo. En las democracias modernas es difícil, porque los políticos se enfocan en la próxima elección, no en la próxima generación. Opción 2. Cambiar las reglas del juego. Esto significa ajustar el sistema para que el país siga funcionando, aunque los problemas de deuda y estructura persistan. Históricamente, algunos países han protegido su moneda respaldándola con oro u otros recursos, cambiando la estructura de la moneda de reserva o implementando innovaciones financieras que restauran la confianza. En Estados Unidos, ambas opciones son posibles en teoría. Se han discutido ideas como respaldar parcialmente el dólar con reservas de valor o crear sistemas digitales que fortalezcan la confianza global en la moneda. Pero estas intervenciones son enormes y requieren coordinación internacional. Ningún país puede implementar un sistema nuevo solo. Mientras tanto, la inteligencia artificial es un comodín potencial. Al automatizar gran parte de la economía y reducir costos de producción, podría aliviar la presión inflacionaria, pero también podría generar cambios en el empleo, aumentando la tensión social, otro factor de desorden interno. Los shocks inesperados, pandemias, desastres naturales o eventos geopolíticos aceleran la transición monetaria. En 2020, la pandemia de COVID obligó a imprimir billones de dólares, adelantando varios años los problemas de deuda. A lo largo de los últimos años, eventos globales similares han seguido demostrando que los sistemas pueden cambiar mucho más rápido de lo esperado. Todos estos factores, desorden interno, externo, cambios lentos, tecnología y shocks imprevistos, interactúan y se potencian. Por eso, los cambios graduales pueden sentirse de repente devastadores para quienes no están preparados. Para personas como Daniel, esto significa que planificar la jubilación con supuestos antiguos es cada vez más riesgoso. Las calculadoras tradicionales asumen un dólar estable, inflación predecible y rendimientos confiables. Ya no se puede dar nada por sentado. Entonces, ¿qué hacer? Primero, diversificar.
Reducir exposición a activos exclusivamente en dólares. No significa vender todo, sino mantener una combinación de oro, activos reales y opciones de cobertura adicionales, evaluando riesgos cuidadosamente. Segundo, acortar la duración de los bonos. Los bonos a largo plazo son más vulnerables si suben las tasas de interés. Valores a corto plazo o efectivo proporcionan flexibilidad y protegen ante pérdidas fuertes. Tercero, invertir en habilidades y negocios que no dependan de una sola moneda. Aprender nuevas capacidades, emprender o crear fuentes de ingreso independientes protege tu poder adquisitivo frente a cambios monetarios. Por último, recuerda que las transiciones lentas requieren paciencia y vigilancia. A diferencia de las recesiones cíclicas, que suelen recuperarse, las transiciones monetarias cambian las reglas del juego. El mundo que planeaste puede no existir cuando te jubiles, y reconocerlo a tiempo es tu verdadera protección. Continuemos con la historia de Daniel para entender lo que está en juego. Si el gobierno de una enfrenta presión por la deuda y no consigue suficientes compradores de bonos, podría permitir que la inflación aumente más rápido para reducir el valor real de sus obligaciones. Históricamente, esto es lo que hacen los gobiernos cuando la deuda crece demasiado. Por ejemplo, si la inflación promedio anual fuera más alta de lo esperado, los 1.8 millones de Daniel podrían comprar mucho menos que hoy. Su estado de cuenta parecerá igual, pero su poder de compra disminuirá significativamente. Lo mismo ocurre con las tasas de interés. Si la confianza en el dólar se reduce o el entorno global cambia, las tasas deberán subir para atraer inversionistas. Tasas más altas afectan bonos y acciones. El portafolio de jubilación de Daniel, diseñado para moverse automáticamente hacia bonos con la edad, podría sufrir un golpe doble. Las transiciones monetarias son lentas, pero sus impactos son persistentes. La gente rara vez ajusta su comportamiento hasta que el problema se vuelve evidente. El análisis de Ray Dalio muestra que estos patrones se repiten a lo largo de siglos. Imperios, monedas de reserva y cambios estructurales han seguido ciclos similares. Era una enfrenta ahora desafíos estructurales crecientes, no un colapso, sino un ajuste que cambiará las reglas del juego. Esto no es solo estadística, se trata de comportamiento. Los ricos, los gobiernos y los bancos centrales ya actúan distinto, diversifican activos, acortan la duración de bonos, invierten en commodities y consideran criptoactivos como parte de la diversificación, evaluando riesgos cuidadosamente. La lección es clara, los cambios lentos, si se ignoran, pueden borrar décadas de planificación. Para la gente común, el riesgo es real. Ahorrar diligentemente, maximizar cuentas de jubilación y comprar fondos indexados. Funcionó durante décadas, pero las reglas están cambiando. Si permaneces pasivo, el valor de tus ahorros podría disminuir. Esto no es alarma, es la realidad de un sistema que evoluciona. ¿Qué puedes hacer para proteger tu patrimonio? 1. Diversifica tus activos, no dependas únicamente de dólares. Mantén una combinación de oro, bienes raíces y, si lo deseas, una pequeña porción de criptoactivos, siempre con precaución y evaluando riesgos. 2. Acorta la duración de los bonos. Los bonos a largo plazo son más vulnerables si suben las tasas de interés. Bonos a corto plazo o efectivo proporcionan flexibilidad y reducen riesgos ante movimientos bruscos de mercado. 3. Invierte en habilidades y negocios. Enfócate en capacidades y emprendimientos que no dependan de una sola moneda. Tu capital humano se convierte en una cobertura frente a riesgos sistémicos y cambios económicos. 4. Planifica con escenarios flexibles. Recalcula tu jubilación considerando inflación más alta, rendimientos menores y posible depreciación de la moneda. Las calculadoras tradicionales son demasiado optimistas para el contexto actual. Finalmente, entiende que las transiciones monetarias son graduales pero constantes. Se reflejan en la vida diaria. Suben los precios del supermercado, los fondos de jubilación rinden menos, cambia el comercio global. El cambio es invisible día a día, pero se acumula. Reconocerlo desde temprano te da ventaja. La lección clave
El juego ha cambiado. Las reglas antiguas, baja inflación, dólar estable, rendimientos previsibles, ya no garantizan seguridad. El nuevo mundo financiero exige entender fuerzas macro, anticipar cambios y ajustar tu estrategia. Invertir de manera pasiva ya no basta. Ahora se requiere acción informada y proactiva. Terminemos con algunos puntos finales y lecciones. La verdad es que la mayoría de las personas ha planificado su vida financiera para un mundo que ya no existe. Baja inflación, dólar estable, bonos seguros y acciones en crecimiento constante. Ese marco dominó las últimas décadas, pero el entorno financiero está cambiando, y fuerzas estructurales lentas están modificando las reglas bajo nuestros pies. La metáfora del contrato de alquiler es útil. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo alquiló su confianza en el sistema dólar. Durante décadas, todos creyeron que una cumpliría sus compromisos. Hoy, muchos países buscan alternativas, diversifican sus reservas, acumulan oro y consideran nuevas tecnologías financieras como complemento al sistema tradicional. Por eso, simplemente mantener el rumbo ya no siempre es suficiente. Invertir pasivamente en fondos indexados sigue siendo una estrategia válida en algunos casos, pero debe acompañarse de comprensión de las fuerzas macroeconómicas, inflación, cambios geopolíticos, fluctuaciones de monedas y disrupciones tecnológicas. Estas son algunas estrategias prácticas para adaptarse. 1. Diversificación de activos y monedas incluye oro, bienes raíces y otras opciones de inversión como cobertura potencial, evaluando siempre riesgos cuidadosamente. 2. Enfoque a corto plazo en renta fija, evita concentrarte en bonos a largo plazo, que son más sensibles a subidas de tasas de interés. Bonos cortos o efectivo ofrecen flexibilidad. 3. Invertir en habilidades y negocios. Enfócate en capacidades y emprendimientos que generen valor independientemente de la moneda. Por ejemplo, aprender idiomas, programación o desarrollar negocios online protege tu poder adquisitivo. 4. Planificación de escenarios. Regularmente simula escenarios con inflación más alta, tasas de interés variables y posibles cambios en la fortaleza del dólar. Esto ayuda a medir riesgos y tomar decisiones informadas. No se trata de pánico, se trata de preparación. Personas que han ahorrado e invertido de manera tradicional aún podrían ver erosionar su poder adquisitivo si no se adaptan. Por el contrario, quienes comprenden el panorama global y actúan proactivamente pueden protegerse e incluso prosperar. Las transiciones monetarias son graduales pero impactan todos los aspectos de la vida: planificación de jubilación, poder adquisitivo, rendimiento de inversiones e incluso decisiones profesionales. La conciencia y adaptación temprana son tus herramientas más importantes. Recuerda, las recesiones son reinicios cíclicos dentro de un sistema estable. Las transiciones monetarias son cambios estructurales del sistema. Los precios, empleos y mercados pueden fluctuar, pero las reglas subyacentes están cambiando. Las estrategias que funcionaron antes podrían no ser suficientes hoy. La gran lección: conoce el juego que estás jugando, comprende las fuerzas en acción, diversifica, enfócate en valor tangible y prepárate para cambios graduales pero significativos. El mundo para el que planeaste tu jubilación puede no existir dentro de 20 o 30 años. Mientras antes te ajustes, mejor posicionado estarás. Finalmente, mantente honesto intelectualmente. Reconoce que los supuestos históricos pueden no cumplirse. Observa tendencias globales, decisiones de bancos centrales y desarrollos tecnológicos. La mejor protección frente a un panorama financiero cambiante es la información y la acción flexible. Si haces esto, no estás apostando, estás preparándote. En un mundo donde las reglas cambian, la preparación es la única forma de mantener seguridad y oportunidades. El contrato de alquiler terminó, y el sistema está evolucionando. Comprenderlo y adaptarse marca la diferencia entre ser sorprendido y estar listo.